Millonario vio a su empleada celebrar su cumpleaños sola y le preguntó, ¿puedo sentarme contigo? Antes de comenzar la historia comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. El gran reloj de la cocina marcaba las 9:30 de la noche, una hora en la que la mansión de los Herrera se sumía en una quietud casi sepulcral. María concluyó su jornada lavando los últimos vestigios de la cena del patrón. Sus manos, curtidas por incontables horas de labor, se movían con una delicadeza experta sobre la fina porcelana, cada plato con un valor que superaba con creces su salario de varios meses. El silencio era su única compañía en la vasta estancia. La opulencia de la mansión siempre le había parecido un mundo ajeno, un universo paralelo al suyo. El mármol frío bajo sus pies y el brillo metálico de los electrodomésticos de última generación la observaban con una indiferencia casi insultante. Don Mateo, un hombre envuelto en el misterio de sus negocios, había partido al alba y, como era su costumbre, el anochecer lo encontraba aún lejos de casa, dejando la enorme residencia a merced del eco de sus propios pasos solitarios. Un suspiro profundo escapó de sus labios, cargado con el peso de una soledad que se había convertido en una segunda piel. Llevaba 5 años al servicio de aquella casa, un lustro de días idénticos, y todavía no lograba acostumbrarse a esa sensación de ser un fantasma que deambulaba entre lujos que jamás podría tocar como propios. Guardó el último plato, se despojó del delantal azul marino y sintió una punzada de melancolía que amenazaba con desbordarse en lágrimas. Hoy cumplía un año más de vida, y la celebración, como en años anteriores, sería un evento íntimo y silencioso, un secreto compartido únicamente con ella misma. Se dirigió con paso cansino hacia su habitación, un espacio modesto pero pulcro en el ala de servicio de la mansión. Era su refugio, un pequeño rincón del mundo donde podía ser simplemente María, lejos de la sombra imponente de la riqueza que la rodeaba a diario y le recordaba su lugar. Abrió con cuidado el cajón de su mesita de noche, extrayendo una pequeña caja de metal donde atesoraba sus ahorros. Contó con dedos temblorosos las monedas y los billetes arrugados, el fruto de su esfuerzo y de pequeñas privaciones. El monto era modesto, apenas lo suficiente para un capricho, un pequeño pastelito de la panadería de don Gustavo. Un viejo amigo que siempre le regalaba una sonrisa amable y le recordaba el calor humano que tanto extrañaba. Se vistió con un sencillo vestido de color verde olivo y se envolvió en el rebozo que había pertenecido a su madre, una reliquia cargada de recuerdos y amor. El espejo le devolvió la imagen de una mujer joven, pero con una mirada cansada, marcada por las noches en vela y las preocupaciones de un futuro incierto. Se pellizcó las mejillas buscando un rubor que la hiciera sentir más viva, más festiva, en un intento por engañar a la tristeza que la embargaba. «Feliz cumpleaños, María», se dijo en un murmullo a su reflejo, esbozando una sonrisa que no alcanzó a iluminar sus ojos. Era un ritual agridulce, un acto de autoafirmación en medio de la soledad aplastante. Se armó de valor y salió por la puerta trasera, dispuesta a regalarse un momento de dulzura, un pequeño faro de luz en la oscuridad de su rutina, sin saber que el destino tenía otros planes para su noche. La brisa nocturna de Cancún, cálida y cargada de humedad, la recibió al salir. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, un espejismo de vida y bullicio que contrastaba con la quietud solemne de la exclusiva zona residencial. Caminó por las calles empedradas, flanqueadas por mansiones imponentes, fortalezas de lujo protegidas por muros infranqueables y jardines cuidados con una precisión casi matemática, sintiéndose más pequeña e insignificante que nunca. El aroma del mar Caribe se mezclaba con el perfume de las bugambilias, una fragancia que evocaba en ella una profunda nostalgia. Recordó los cumpleaños de su niñez, la calidez del hogar, el pastel de chocolate casero que su madre preparaba con tanto amor. Aquellos días felices parecían pertenecer a otra vida, a un cuento de hadas que se había desvanecido con la trágica partida de sus padres, dejándola a la deriva en un mundo indiferente. La panadería de don Gustavo era un oasis de calidez en la noche.
El anciano, con su bigote canoso y su sonrisa afable, la saludó con el cariño de un abuelo. —¿Qué te trae por aquí a estas horas, mi niña? —le preguntó. María señaló con timidez el último pastelito de vainilla que quedaba en la vitrina, decorado con una modesta roseta de betún rosado, su pequeño tesoro para celebrar un año más de existencia. —Es mi cumpleaños, don Gustavo —confesó en voz baja, sintiendo como el calor subía a sus mejillas. El rostro del panadero se iluminó. —Bendita sea. Si lo hubiera sabido, te habría preparado algo especial —exclamó con genuina aflicción. Le entregó el pastelito envuelto con esmero y añadió una pequeña vela blanca. —Para que pidas un deseo, hija. —Que se te cumplan todos —le dijo con un guiño cómplice. De regreso a la mansión, abrazó la pequeña caja contra su pecho como si contuviera el más valioso de los tesoros. En la penumbra de la inmensa cocina, colocó su modesto pastel sobre la mesa de madera. La única luz era la de la luna que se colaba por los ventanales, creando un ambiente íntimo y melancólico. Encendió la vela y, por un instante, la pequeña llama dorada pareció ahuyentar las sombras y la soledad que la oprimían. Contempló su humilde celebración, un acto de rebeldía contra la tristeza. Aquel pastelito representaba su fortaleza, su negativa a dejarse consumir por el desamparo. Cerró los ojos, concentrándose con todas sus fuerzas, y pidió el mismo deseo que la había acompañado durante la última década, encontrar un alma en el mundo que la hiciera sentir que no estaba completamente sola. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla al soplar la vela. «Feliz cumpleaños», se susurró a sí misma, mientras partía un trozo del bizcocho. El sabor dulce de la vainilla se mezcló con el salado de sus lágrimas, creando una extraña sinfonía en su paladar. Comió despacio, saboreando cada migaja, aferrándose a ese pequeño instante de consuelo. No sospechaba que, tras los cristales, una figura la observaba, un testigo inesperado que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Mientras tanto, un lujoso Mercedes-Benz se detenía sin hacer ruido frente a la entrada principal. Mateo Herrera descendió del vehículo, con los hombros cargados por la tensión de una jornada interminable. Era un hombre que lo tenía todo, el artífice de un imperio hotelero, pero el éxito había erigido a su alrededor un muro de soledad tan alto e imponente como los de su propia mansión. Se aflojó la corbata, buscando un respiro en el aire nocturno. Justo cuando se disponía a entrar, una tenue luz parpadeante proveniente de la cocina captó su atención. Frunció el ceño, extrañado. El personal ya debería haberse marchado. La curiosidad, un sentimiento que rara vez se permitía, lo impulsó a rodear la casa. Caminó en silencio por el sendero de jazmines, cuyo aroma le trajo un vago recuerdo de tiempos más felices, de una vida que se sentía lejana y casi olvidada. A través de la ventana, distinguió una silueta sentada a la mesa. Por un instante, la idea de un intruso cruzó su mente, pero al acercarse reconoció la figura de María. Estaba sola, frente a un diminuto pastel con una vela. La escena lo golpeó con una fuerza inesperada. La vio soplar la llama, vio una lágrima deslizarse por su rostro, y comprendió que estaba presenciando la celebración más solitaria y conmovedora que jamás había imaginado. La imagen de su empleada, tan pequeña y vulnerable en la inmensidad de aquella cocina opulenta, le provocó una extraña punzada en el pecho. Se dio cuenta, con una vergüenza repentina, de que en 5 años nunca se había detenido a pensar en ella como algo más que una empleada eficiente y discreta. No sabía nada de su vida, de sus sueños, de sus tristezas. Era una presencia silenciosa que mantenía su mundo en orden, pero completamente invisible a sus ojos. Aquel momento de cruda realidad lo sacudió. Él, rodeado de lujos y éxito, se sentía igual de solo que ella. La ironía era dolorosa. Su propia soledad era una elección, un refugio que había construido tras la muerte de su esposa, pero la de María parecía una condena impuesta por las circunstancias. Sintió una empatía tan profunda que lo asustó, como si en los ojos llorosos de ella viera un reflejo de su propia alma rota.
Sabía que no podía simplemente dar media vuelta y fingir que no había visto nada. Aquella escena había resquebrajado el hielo que rodeaba su corazón. Tomó una decisión impulsiva, una que alteraría el orden establecido de su universo. Se dirigió a la puerta trasera de la cocina y, con un gesto que sellaría su destino, giró la manija. El suave crujido de la puerta al abrirse resonó en el silencio, y dos mundos, hasta entonces paralelos, estaban a punto de colisionar. El sonido de la puerta al abrirse sobresaltó a María, quien levantó la vista, asustada. Sus ojos se encontraron con los de Mateo a través de la penumbra, y por un instante que pareció eterno, el tiempo se suspendió en la cocina. El aire se cargó de una tensión palpable, una mezcla de sorpresa, vergüenza y una curiosidad que ninguno de los dos esperaba sentir. Ella se puso de pie de un salto, como si hubiera sido descubierta cometiendo un crimen. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto rápido y nervioso, mientras intentaba alisar su vestido con manos temblorosas. Don Mateo, balbuceó, su voz apenas un hilo. No sabía que ya había regresado. Lo lamento tanto, no debí. Las palabras se atropellaban en su boca, un torrente de disculpas impulsado por la mortificación de haber sido vista en un momento tan íntimo y vulnerable. Mateo cerró la puerta con suavidad y avanzó un paso, su mirada fija en los ojos de ella, enrojecidos por el llanto. No tienes por qué disculparte, María, dijo con una suavidad en la voz que lo sorprendió incluso a él mismo. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas mientras su mirada se desviaba hacia el pequeño pastel sobre la mesa. Aquella modesta celebración solitaria había despertado en él algo que creía dormido para siempre. ¿Es tu cumpleaños?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Su voz sonó más cálida de lo que pretendía, desprovista de la formalidad que siempre caracterizaba su trato. María asintió tímidamente, incapaz de sostenerle la mirada, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Sí, señor. De verdad, le pido disculpas por usar la cocina. Ya me retiro, murmuró, comenzando a recoger las migas con una prisa que delataba su nerviosismo. Él notó el vestido verde olivo, tan diferente de su uniforme habitual, y como ese color hacía resaltar el tono miel de sus ojos, un detalle en el que nunca antes había reparado. No te disculpes, repitió, acercándose a la mesa. Esta también es tu casa, María. La frase flotó en el aire, cargada de una intimidad inesperada que los dejó a ambos sin aliento. Ella levantó la vista, completamente desconcertada por su tono y sus palabras. Un silencio denso se instaló entre ellos. Mateo, el hombre de negocios calculador y distante, estaba librando una batalla interna. Durante años había construido murallas infranqueables alrededor de su corazón, pero la fragilidad de María había encontrado una grieta. Una abertura por la que se colaba una luz de humanidad que lo cegaba y lo atraía a partes iguales. Se quitó la chaqueta del traje, un gesto que indicaba su intención de quedarse. María, comenzó, y la forma en que su nombre sonó sin el habitual formalismo la hizo estremecerse. ¿Puedo sentarme contigo un momento? La pregunta, formulada con una vulnerabilidad inusitada, dejó a María perpleja. Jamás, en 5 años de servicio, lo había visto tan despojado de su armadura de autoridad, tan cercano, tan humano. En sus ojos grises ya no había distancia, sino una emoción que no supo identificar, pero que la conmovió. No creo que sea apropiado, don Mateo, respondió ella, su voz apenas un susurro. La jerarquía social, tan arraigada en su mente, se imponía. Usted es mi patrón, y yo soy solo su empleada. No, la interrumpió él con suavidad, pero con firmeza. Esta noche no soy tu patrón. Esta noche soy solo Mateo, un hombre que se siente terriblemente solo y que acaba de descubrir que no es el único en esta casa que se siente así. La honestidad de sus palabras la golpeó con la fuerza de una revelación. Lo miró a los ojos y vio en ellos un reflejo de su propia soledad, una verdad tan innegable que derribó parte de sus defensas. Por favor, insistió él, señalando la silla vacía.
No me hagas celebrar mi propia soledad en silencio mientras tú celebras la tuya. Permíteme acompañarte. La paradoja de la situación era abrumadora, el millonario pidiéndole permiso para compartir su humilde celebración. Tras un instante de vacilación, ella asintió lentamente y volvió a sentarse. Él tomó asiento frente a ella, y el pequeño espacio entre ambos se sintió de repente cargado de un significado profundo. Mateo se sintió extrañamente fuera de lugar en su propia cocina, como un invitado en un territorio desconocido. La última vez que había compartido esa mesa había sido con Mariela, en una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona. ¿Cuántos años cumples?, preguntó él, tratando de romper la tensión. 28, respondió ella, ofreciéndole un trozo de pastel con el tenedor de plástico. La simplicidad del gesto lo conmovió. ¿Y usted? La pregunta lo descolocó. Nadie en su círculo se interesaba por detalles tan personales. 42, respondió, añadiendo con una sonrisa melancólica, mi cumpleaños fue hace 2 meses. Lo celebré trabajando hasta la madrugada. La confesión espontánea creó un nuevo puente entre ellos. María sintió una oleada de empatía por aquel hombre poderoso que, al igual que ella, se enfrentaba a sus fantasmas en la soledad de la noche. Lo siento mucho, murmuró con sinceridad. Nadie debería pasar su cumpleaños solo. Las palabras resonaron en la cocina, una verdad compartida que los unía de una forma inexplicable. Ambos eran prisioneros de su propia soledad. Con un gesto tímido pero valiente, María partió el último trozo de pastel y deslizó la mitad hacia él. ¿Quiere un poco?, ofreció, ruborizándose al instante por su atrevimiento. Me encantaría, respondió Mateo, aceptando el tenedor. Sus dedos se rozaron por una fracción de segundo, y una corriente inesperada recorrió el brazo de ambos, un chispazo de conexión que los dejó momentáneamente sin aliento y con el corazón acelerado. Probó el pastel, cerrando los ojos para saborear no solo la vainilla, sino la extraña calidez de compartir algo tan simple y a la vez tan significativo. Está delicioso, comentó, y su cumplido sincero logró lo que parecía imposible, arrancarle una sonrisa a María. Fue una sonrisa tímida, apenas un esbozo, pero iluminó su rostro de una manera que Mateo encontró absolutamente cautivadora, transformando por completo su apariencia cansada. Es de la panadería de don Gustavo, explicó ella, sintiéndose un poco más relajada. Siempre hace los mejores pasteles del pueblo. Mateo asintió, aunque su atención estaba completamente centrada en ella, en el brillo de sus ojos al sonreír, en la forma en que ese simple gesto parecía ahuyentar las sombras que la rodeaban. En ese instante, supo que aquella mujer era mucho más de lo que jamás había imaginado. La cocina, antes un espacio frío y funcional, se había transformado en un santuario. La luz de la luna que se filtraba por la ventana parecía bendecir aquel encuentro improbable. 2 almas solitarias, unidas por un pastelito de vainilla y la revelación de que sus corazones, a pesar de la distancia social que los separaba, latían al mismo ritmo melancólico, anhelando la misma conexión humana que ambos creían perdida. Mateo la observó comer su porción, notando la elegancia natural de sus movimientos, la dignidad con la que sostenía el pequeño tenedor de plástico. Vio más allá del uniforme que solía llevar, más allá de su rol de empleada. Vio a una mujer con una historia, con heridas y con una fortaleza silenciosa que lo intrigaba profundamente. Sintió el deseo irrefrenable de saber más, de cruzar el umbral que siempre los había mantenido a distancia. Ella, por su parte, lo miraba de reojo, maravillada y asustada a partes iguales. El hombre que durante 5 años había sido una figura distante y autoritaria, ahora estaba sentado frente a ella, compartiendo su pastel de cumpleaños, mirándola como si realmente la viera por primera vez. Se sentía expuesta, vulnerable, pero también extrañamente reconfortada por su presencia, por la inesperada gentileza en su mirada. La noche avanzaba, y con ella, una nueva dinámica se establecía entre ellos. Las barreras invisibles que los separaban comenzaban a desmoronarse, pieza por pieza, con cada palabra compartida,
con cada mirada sostenida. Mateo supo entonces que aquel encuentro no era una simple casualidad. Era un punto de inflexión, un momento que tenía el poder de redefinir no solo su relación, sino el curso de sus vidas. Ya no había vuelta atrás. «Háblame de ti, María», pidió Mateo una vez que terminaron el pastel. Su voz, ahora desprovista de toda formalidad, resonó en la quietud de la cocina, invitándola a abrir una puerta que había mantenido cerrada bajo llave durante años. Me doy cuenta, con una vergüenza que no puedo ocultar, de que no sé absolutamente nada sobre la mujer que ha cuidado de mi hogar y, sin saberlo, de mí, durante todo este tiempo. La petición la tomó por sorpresa. Se había acostumbrado tanto a ser invisible, a ser simplemente un par de manos eficientes que se movían en silencio, que la idea de compartir su historia le resultaba ajena y abrumadora. ¿Qué podría contarle, don Mateo? No hay mucho de interés en mi vida, respondió con modestia, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de su vestido, un gesto que delataba su incomodidad. Soy solo una mujer sencilla. Eso no es cierto, replicó él, inclinándose hacia adelante, su interés genuino y palpable. Toda vida es un universo, María. Cada persona tiene una historia que merece ser escuchada. Cuéntame de dónde vienes, de tu familia, de tus sueños. La gentileza con la que formuló las preguntas fue la llave que finalmente abrió las compuertas de su corazón. Sus ojos se humedecieron, pero esta vez no desvió la mirada, sostuvo la de él con una valentía recién descubierta. Nací en un pueblito cerca de Valladolid, comenzó, su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza a medida que las palabras fluían. Mis padres eran campesinos, tenían una pequeña milpa donde cultivábamos maíz y frijol para vivir. No teníamos mucho, pero éramos inmensamente felices. La historia de su vida se derramó como un río largo tiempo contenido, pintando imágenes de una infancia humilde pero llena de amor y calidez. Recordó con una sonrisa nostálgica los detalles de sus cumpleaños pasados. Mi mamá siempre horneaba un pastel de chocolate. Era muy sencillo, pero lo decoraba con las flores de nuestro jardín y me cantaba las mañanitas junto a mi papá. Su voz era un poco desafinada, pero para mí, era la melodía más hermosa del mundo. Mateo la escuchaba con una atención reverencial, absorbiendo cada palabra, cada emoción. Suena como un recuerdo maravilloso, comentó él con suavidad, animándola a continuar. ¿Qué sucedió con ellos? La pregunta, aunque inevitable, aterrizó con un peso doloroso en el corazón de María. Respiró hondo, reuniendo fuerzas para revisitar la herida más profunda de su vida. Fallecieron en un accidente de carretera. Regresaban del mercado. Yo apenas había cumplido los 18 años, su voz se quebró al final. Después de su partida, todo se vino abajo, continuó, con una entereza que conmovió a Mateo. Tuve que vender nuestra tierra para saldar las deudas y cubrir los gastos del funeral. De un día para otro, me quedé sin nada y sin nadie. Completamente sola en el mundo. Él sintió un nudo en la garganta al imaginar la magnitud de su pérdida, la crudeza de su desamparo a una edad tan temprana. Y desde entonces, has trabajado en casas, cuidando de las familias de otros, afirmó él, más que preguntar. Ella asintió, con una resignación que le partió el alma. Es lo único que sé hacer. Mi madre me enseñó a mantener un hogar, a cocinar, a limpiar. Es mi única herencia. Hubo un silencio cargado de significado, en el que Mateo reflexionó sobre la injusticia del destino y la increíble fortaleza de la mujer que tenía delante. Movido por una curiosidad que no pudo reprimir, Mateo se atrevió a preguntar algo más íntimo. ¿Y nunca ha habido nadie especial en tu vida, María? ¿Un amor, un compañero? La pregunta la hizo sonrojarse profundamente. Negó con la cabeza, una sombra de tristeza cruzando su mirada. He dedicado mi vida a trabajar, a sobrevivir. No ha habido tiempo ni espacio para nada más. Siempre he estado demasiado ocupada tratando de mantenerme a flote. Además, añadió con una risa amarga que no ocultaba su dolor,
¿qué hombre de bien se fijaría en una mujer como yo? Sin familia, sin estudios, sin un centavo a mi nombre. Soy un barco a la deriva, y nadie quiere subir a bordo de un barco que no se sabe si llegará a puerto seguro. Sus palabras revelaron una autoestima herida, una herida que Mateo reconoció porque él también se había sentido indigno de amor tras su propia pérdida. Te equivocas, dijo él con firmeza, su voz resonando con una convicción que la sorprendió. Cualquier hombre con 2 dedos de frente se sentiría el más afortunado del mundo a tu lado. Ella lo miró con incredulidad, sin saber si estaba siendo amable o si realmente creía en sus palabras. ¿Y qué hay de tus sueños?, insistió él, cambiando de tema para no abrumarla. ¿Con qué sueñas cuando te permites hacerlo, María? La pregunta la desarmó. Hacía tanto tiempo que nadie se interesaba por sus anhelos más profundos. Solía soñar, confesó en un susurro, con tener mi propia familia. Una casita pequeña, un esposo que me quisiera de verdad, y tal vez, si Dios era generoso, un par de hijos a los que pudiera darles todo el amor que yo recibí. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, el testimonio de un sueño que creía marchito. Pero ya tengo 28 años, continuó, y esos sueños parecen cada vez más lejanos. 28 no es viejo, la interrumpió Mateo con suavidad. Tienes toda una vida por delante para cumplir esos sueños y muchos más. Ella negó con la cabeza, una triste sonrisa en sus labios. Para una mujer como yo, en mi mundo, el tiempo corre de otra manera. A mi edad, ya soy considerada una solterona, una causa perdida. La autodespreciación en su voz encendió una chispa de indignación en Mateo. ¿Sabes lo que yo veo cuando te miro?, preguntó, su mirada intensa y penetrante. No veo a una solterona. Veo a una guerrera. Veo a una mujer que ha enfrentado la peor de las tragedias y ha seguido adelante con una dignidad y una fuerza que dejan sin aliento. Veo a alguien que transforma esta casa fría en un hogar cada día. María parpadeó, abrumada por la vehemencia de sus palabras. Jamás nadie le había hablado de esa manera, jamás nadie había visto más allá de su condición de empleada. Veo a una mujer que merece ser amada, celebrada y protegida todos los días de su vida, no solo en su cumpleaños, continuó él, su voz cargada de una emoción que la hizo temblar. El silencio que siguió fue denso, casi tangible, lleno de todo lo que no se decía. ¿Por qué? ¿Por qué me dice todo esto?, preguntó ella finalmente, su voz rota por la emoción. ¿Cuál es el propósito de estas palabras tan hermosas? Porque es la verdad, respondió él sin dudarlo un instante. Porque esta noche, al verte tan sola, me di cuenta de lo ciego que he estado. He tenido un tesoro frente a mis ojos durante 5 años y he sido demasiado necio para verlo. Extendió su mano sobre la mesa, buscando la de ella. El contacto de su piel, cálida y firme, envió una oleada de electricidad a través de su cuerpo. María, en los 3 años que llevo viudo, mi corazón ha sido un desierto. He vivido como un autómata, vacío por dentro. Pero esta noche, al escuchar tu historia, al ver tu fortaleza y tu bondad, algo dentro de mí ha vuelto a la vida. Algo que creía muerto y enterrado. Ella lo miró, con el corazón latiendo desbocado, una mezcla de miedo y esperanza luchando en su interior. ¿Qué está tratando de decirme, Mateo?, preguntó, aunque una parte de ella ya intuía la increíble respuesta. Él apretó su mano con suavidad, sus ojos grises fijos en los de ella, sellando una confesión que lo cambiaría todo para siempre, para ambos. Te estoy diciendo, María, respondió él, su voz apenas un susurro cargado de significado, que mientras yo vagaba como un fantasma por esta mansión, la mujer más increíble que he conocido estaba aquí mismo, cuidando de mí sin que yo lo supiera. Te estoy diciendo que, por primera vez en mucho, mucho tiempo, gracias a ti, ya no me siento solo. La confesión quedó flotando en el aire, una verdad tan inesperada como revolucionaria. Las palabras de Mateo cayeron sobre María como una lluvia torrencial, empapándola de emociones que no sabía cómo procesar.
Retiró su mano bruscamente, como si el contacto con él la quemara, y se puso de pie, su cuerpo temblando por la agitación. «No puede decir esas cosas», exclamó, su voz una mezcla de súplica y pánico. «No es correcto. Usted es don Mateo Herrera, un hombre de mundo, millonario. Yo solo soy su criada». Él también se levantó, manteniendo una distancia respetuosa pero sin apartar su mirada decidida. «Lo que soy o lo que tengo no importa esta noche, María. Nada de eso define al hombre que te está hablando ahora. Esta noche, frente a ti, no soy el dueño de nada. Solo soy un hombre que ha encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando, algo que mi alma necesitaba desesperadamente». Las lágrimas corrían ahora sin control por el rostro de María. Se sentía atrapada entre un sueño maravilloso y la posibilidad de una pesadilla devastadora. Retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó contra la fría pared de la cocina, buscando un apoyo físico en medio de su torbellino emocional. «Esto no puede ser real», murmuró, llevándose las manos al rostro. «Debe ser una broma cruel, o quizás bebió demasiado en su reunión». «Mírame, María», le pidió él con una voz suave pero firme, dando un paso cauteloso hacia ella. «¿Te parezco un hombre que ha bebido? ¿Crees que sería capaz de jugar con tus sentimientos de una manera tan vil?». Sus ojos grises la escrutaban con una sinceridad que la desarmaba, buscando derribar los muros que ella estaba levantando a toda prisa. «No lo sé, no sé qué pensar», confesó ella, dejándose deslizar por la pared hasta quedar sentada en el suelo. «En 5 años», continuó, su voz rota, «nunca me había dirigido más de 2 frases seguidas. Siempre fui parte del mobiliario, una sombra que se movía por la casa. Y ahora, de repente, me dice que siente algo por mí. No tiene ningún sentido». Mateo se acuclilló frente a ella, a su mismo nivel, un gesto de igualdad que la conmovió profundamente. «Tienes toda la razón», admitió él, «y esa es mi mayor vergüenza. He sido un ciego, María, un completo idiota. Estaba tan sumergido en mi propio dolor, tan perdido en el laberinto de mi soledad, que no fui capaz de ver la luz que tenía justo frente a mí todos los días». Ella negó con la cabeza, aún incrédula. «Pero usted estuvo casado». Su esposa era una mujer hermosa, elegante, de su mismo mundo. «¿Cómo puede comparar aquello con esto?». «Conmigo», dijo, su voz cargada de autodesprecio. Mateo suspiró, el recuerdo de su pasado avivando una vieja tristeza. «Mariela era todo eso, sí. Pero nuestro matrimonio fue más un acuerdo social que una unión de almas. Nos casamos porque era lo que nuestras familias esperaban, porque formábamos la pareja perfecta para las portadas de las revistas. La quise, a mi manera, pero nunca sentí con ella la conexión profunda y real que he sentido contigo en estas pocas horas». La revelación la dejó sin palabras. Lo miró a los ojos, buscando cualquier rastro de mentira, pero solo encontró una honestidad brutal y conmovedora. «¿Y qué es exactamente lo que siente?», preguntó ella, su voz apenas un susurro que tenía la respuesta. «Paz», respondió él sin dudarlo. «Por primera vez en 3 largos años, mi mente está en calma. No pienso en negocios, ni en dinero, ni en obligaciones. Solo estoy aquí, ahora, contigo. Y eso es todo lo que importa». Sus palabras eran un bálsamo para su corazón herido, pero también un veneno que despertaba sus miedos más profundos. Él extendió de nuevo su mano, ofreciéndola como una tregua, un puente sobre el abismo que los separaba. Ella dudó, su mente una batalla entre la razón y el corazón. Finalmente, con un gesto tembloroso, aceptó su mano, y sus dedos se entrelazaron con una familiaridad que parecía predestinada. «Tus manos son ásperas por el trabajo», murmuró él, acariciando su piel con una ternura infinita, «y te aseguro que son las manos más hermosas que he tocado en mi vida». Ella se estremeció, un escalofrío recorriendo su espalda. «¿Sabes por qué?», continuó él. «Porque son manos honestas. Manos que han construido, que han cuidado,
que han convertido esta casa en un hogar sin que yo, en mi ceguera, me diera cuenta. Su resistencia comenzaba a flaquear, sus miedos a disiparse ante la calidez de sus palabras. Don Mateo, empezó a decir, pero él la interrumpió suavemente. Mateo. Por favor, al menos por esta noche, llámame solo Mateo. Ella repitió su nombre, y el sonido, extraño y dulce en sus labios, marcó un punto de no retorno. Mateo, susurró, ¿qué pasará mañana? Cuando el sol salga, usted volverá a ser mi patrón y yo su empleada. Todo esto se desvanecerá. La pregunta, cargada de una lógica dolorosa, quedó flotando en el aire. No lo sé, admitió él con una sinceridad que ella apreció. No tengo todas las respuestas, María. Lo único que sé con certeza es que no quiero volver a ser el hombre vacío y sin alma que era esta mañana. No puedo volver atrás. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, mientras permanecían sentados en el suelo, unidos por sus manos y por la confesión de sus almas solitarias. Ella observó su rostro en la penumbra, notando por primera vez los surcos de preocupación alrededor de sus ojos, la tensión constante en su mandíbula. ¿Por qué nunca sonríe?, le preguntó de repente, una pregunta que llevaba años guardada. Él la miró, sorprendido por su audacia. Creo que en los 5 años que llevo aquí, solo lo he visto sonreír de verdad una vez, esta noche, cuando probó el pastel, explicó ella. La observación lo golpeó con la fuerza de una revelación. Supongo que he tenido pocos motivos para hacerlo, respondió pensativo. Desde que Mariela murió, creo que simplemente olvidé cómo se hacía. La tristeza en su voz resonó en el propio vacío de María. A mí me sucede lo mismo, confesó ella. Sonrío por cortesía, pero sonreír desde el alma, ya no recuerdo cómo se siente. Es un idioma que olvidé. Se miraron a los ojos y en la mirada del otro reconocieron la misma herida, la misma cicatriz invisible. Quizás, susurró Mateo, su voz cargada de esperanza, podríamos aprender a recordarlo juntos. Podríamos ser los maestros del otro. El corazón de María dio un vuelco. Tengo miedo, Mateo, admitió ella, su vulnerabilidad expuesta. ¿Miedo de qué?, preguntó él, apretando su mano con más fuerza. De todo, respondió ella. De esto que está pasando, de lo que estoy empezando a sentir. Tengo miedo de despertar mañana y descubrir que todo ha sido un sueño, una cruel fantasía de mi mente solitaria. Su fragilidad desarmó por completo a Mateo. Yo también tengo miedo, confesó él. Miedo de volver a sentir, de arriesgar mi corazón. Pero tengo mucho más miedo de dejarte ir, de perder esta oportunidad sin siquiera haber luchado por ella. Se pusieron de pie lentamente, sin soltar sus manos, como dos náufragos que se aferran a la misma tabla de salvación. ¿Qué propones entonces?, preguntó María, buscando en sus ojos una respuesta que le diera seguridad. Propongo que nos demos una oportunidad, respondió él. Que exploremos esto que están haciendo entre nosotros, con honestidad, con paciencia y sin miedo al que dirán. Solo tú y yo. Ella cerró los ojos, librando la última batalla contra sus demonios internos, la duda, la inseguridad, el miedo al dolor. Cuando los abrió, una nueva determinación brillaba en su mirada. Está bien, susurró, su voz firme. Lo intentaremos. Pero con una condición. La que sea, aceptó él sin dudar. Que seas siempre completamente honesto conmigo. Si en algún momento esto se convierte en un juego para ti, si solo soy una curiosidad pasajera, necesito que me lo digas. Él soltó su mano solo para acariciar su rostro con una delicadeza infinita. María, dijo, su voz un juramento solemne. Te juro por lo más sagrado que esto que siento es lo más real que he experimentado en toda mi vida. No eres un juego, eres la respuesta a una pregunta que mi corazón llevaba años haciéndose en silencio. Y en la quietud de la cocina, sellaron un pacto que cambiaría sus destinos para siempre. Los días que siguieron a aquella noche transformadora se convirtieron en una dulce tortura para ambos. María,
asustada por la intensidad de sus propios sentimientos, intentó volver a su rutina, a levantar los muros de la profesionalidad y la distancia. Se movía por la mansión como una sombra eficiente, tratando de convencerse a sí misma de que nada había cambiado. Pero Mateo no estaba dispuesto a permitir que el miedo les robara lo que habían encontrado. El lunes, mientras ella desempolvaba los libros de la biblioteca, encontró una rosa blanca, perfecta y solitaria, sobre una repisa. No había ninguna nota, ningún indicio, pero su corazón supo al instante quién era el autor de aquel gesto. Aspiró su delicado perfume y sintió un torbellino de emociones. En 5 años, aquella habitación solo había sido un lugar de trabajo, hoy, se había convertido en el escenario de un secreto romántico. Escondió la flor en su delantal justo cuando escuchó los pasos de Mateo acercándose. «Buenos días, María», la saludó él con una sonrisa que ella pretendió ignorar. «Buenos días, don Mateo», respondió, aferrándose a la formalidad como a un salvavidas. «¿Has encontrado todo en orden por aquí?», preguntó él, sus ojos brillando con una complicidad que la hizo sonrojarse. «Sí, señor». «Todo perfecto», mintió ella, sintiendo el calor de la rosa contra su piel. El martes, al regresar a su habitación, encontró un pequeño libro de poemas de Amado Nervo sobre su almohada. En la primera página, con la elegante caligrafía de Mateo, una dedicatoria, para la mujer que le ha devuelto la poesía a mi vida. Pasó horas leyendo y releyendo aquellas palabras, memorizando cada trazo de la tinta, pero mantuvo su silencio, luchando contra el impulso de agradecerle, de confesarle que su corazón latía desbocado. El miércoles, una nota escrita a mano la esperaba junto a la cafetera en la cocina: «Tu café es lo primero que me devuelve la vida por las mañanas. Gracias por cuidar tan bien de esta casa y, sin que lo sepas, también de mí». Cada gesto era una pequeña gota de agua que erosionaba lentamente la coraza que ella había construido. Mateo estaba cortejándola de una manera sutil, paciente y profundamente respetuosa. El jueves, él rompió otra barrera. En lugar de desayunar en el imponente comedor principal, apareció en la cocina. «Espero no molestarte», dijo con una naturalidad estudiada. «La verdad es que prefiero el ambiente de aquí, es más acogedor». María le sirvió el café sin atreverse a mirarlo a los ojos, pero era consciente de su mirada sobre ella, una mirada que la hacía sentir vista, valorada, y terriblemente nerviosa. «¿Has dormido bien?», le preguntaba él cada mañana, buscando establecer una conexión más allá de sus roles. «Sí, gracias, don Mateo», respondía ella invariablemente, aunque la verdad era que ninguno de los dos había logrado conciliar el sueño plenamente desde su encuentro. El aire entre ellos vibraba con palabras no dichas, con una tensión eléctrica que hacía de cada encuentro un pequeño desafío para sus corazones. El viernes, Mateo decidió que era momento de dar un paso más audaz. Había invitado a unos importantes socios estadounidenses a almorzar en la mansión para negociar una expansión hotelera. María, con su impecable uniforme, servía la comida con la discreción de siempre, cuando uno de los hombres hizo un comentario despectivo en inglés, asumiendo que ella no lo entendería, sobre la incompetencia de los trabajadores locales. El rostro de Mateo se endureció al instante. «Disculpe», dijo en un inglés perfecto y gélido. «Le ruego que se abstenga de hacer comentarios irrespetuosos sobre mi personal en mi casa». El socio se ruborizó, balbuceando una disculpa, pero Mateo no había terminado. «María no es el personal. Es una mujer inteligente y culta que dirige esta casa con más eficiencia que muchos directores ejecutivos que conozco». María se quedó paralizada, con la bandeja en las manos, escuchando cómo su patrón, el hombre que amaba en secreto, la defendía con una ferocidad que la dejó sin aliento. «Quizás», concluyó Mateo, su tono dejando claro que la reunión había terminado, «debería reconsiderar a quien elige faltarle al respeto en el futuro». Los socios, visiblemente incómodos, se despidieron rápidamente, dejando un silencio tenso en el comedor. «No tenía por qué hacer eso», le dijo ella una vez que estuvieron solos.
Podría haber perdido un negocio muy importante por mi culpa. Él se aflojó la corbata, su mirada intensa fija en ella. Escúchame bien, María. No existe ningún negocio en este mundo que valga más que tu dignidad. Ni uno solo, dijo, acercándose lentamente. Y no permitiré que nadie, nunca más, vuelva a menospreciarte en mi presencia. La emoción contenida en su voz hizo que las últimas defensas de María se derrumbaran. ¿Por qué?, susurró ella, su voz rota. ¿Por qué hace todo esto? ¿Por qué las flores, los poemas, la defensa? Todavía no lo entiendes, respondió él, su voz un murmullo apasionado. Porque te amo, María. Porque cada gesto, cada palabra, es un intento desesperado por demostrarte que lo que siento es real y profundo. Porque ver cómo ese imbécil te miraba con desprecio, continuó, encendió en mí un fuego, unas ganas de protegerte que no sabía que tenía. Porque me he enamorado de tu fuerza, de tu inteligencia, de la nobleza de tu corazón. María se llevó las manos al rostro, abrumada por una confesión tan directa y poderosa. Se sentía desnuda, expuesta, pero también inmensamente amada y protegida. Sé que tienes miedo, dijo él, ahora a centímetros de ella. Sé que todo esto te parece una locura. Pero también sé que sientes algo por mí. Lo veo en tus ojos cada vez que me miras cuando crees que no me doy cuenta. Veo el mismo anhelo que siente mi propio corazón. María ya no pudo negarlo más. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras asentía lentamente, rindiéndose finalmente a la verdad. Tiene razón, admitió, su voz quebrada por la emoción. Siento algo por usted. Algo tan grande y tan fuerte que me aterroriza y me hace sentir más viva que nunca. Mateo acortó la distancia que los separaba, su corazón latiendo con la fuerza de un tambor. ¿Y qué es lo que sientes, María? Dímelo, por favor. Necesito escucharlo de tus labios, necesito saber que no estoy soñando. Ella levantó la mirada, sus ojos castaños inundados de lágrimas, pero brillando con una luz de amor y rendición. Lo amo, susurró, y la palabra, tan anhelada, sonó como la más bella de las melodías para Mateo. Dios mío, Mateo, lo amo tanto que me duele el pecho. Él ahogó un suspiro, sintiendo que su alma por fin encontraba su hogar. Ya no había más dudas, solo la certeza de un amor inevitable. Tomó suavemente el rostro de ella entre sus manos, acariciando sus mejillas húmedas con sus pulgares. ¿Puedo besarte, María? He soñado con este momento cada segundo desde aquella noche, preguntó, su voz ronca por la emoción contenida. Ella cerró los ojos y asintió, una entrega total y sin reservas. Y entonces, él la besó. Un beso tierno, dulce, cargado de todo el anhelo y la pasión que habían reprimido. Cuando se separaron, ambos temblaban, sus frentes apoyadas la una en la otra. Te amo, repitió él contra sus labios. Te amo de una manera que no creía posible. Has despertado mi corazón. Ella se aferró a él, buscando refugio en su abrazo. Yo también te amo, Mateo. Pero sigo teniendo tanto miedo. Miedo de que esto no sea real, de que vaya a despertar. Él la abrazó con fuerza, acunándola contra su pecho. Lo sé, mi amor. Yo también. Tengo miedo de no ser suficiente para ti, de que un día te des cuenta de que mereces a alguien mejor, alguien de tu mundo. Ella se separó lo justo para mirarlo a los ojos. ¿Mejor que tú? Mateo, eres lo mejor que me ha pasado en mi vida entera. Eres mi sueño hecho realidad, le aseguró con una convicción que disipó todas las dudas de él. Entonces, ¿me darás una oportunidad real? ¿Nos darás una oportunidad?, preguntó él, acariciando su mejilla. María respiró hondo, sintiendo que estaba al borde del precipicio más hermoso de su vida. Sí, susurró finalmente, su voz llena de una nueva esperanza. Sí, Mateo. Quiero intentarlo contigo. Quiero ver a dónde nos lleva este camino. Una sonrisa radiante iluminó el rostro de Mateo, y María supo que,
pasara lo que pasara, su vida jamás volvería a ser la misma. Un año había transcurrido, un ciclo completo de estaciones que había sido testigo del florecimiento de un amor tan inesperado como profundo. La relación entre Mateo y María se había fortalecido en el refugio de la intimidad, lejos de las miradas curiosas del mundo. Eran ladrones de momentos, construyendo su historia en cenas secretas, paseos por playas desiertas al amanecer y conversaciones que se extendían hasta altas horas de la madrugada en la quietud de la mansión. María ya no era solo la empleada, se había convertido en el ancla de Mateo, su confidente, su amor. Sin embargo, a los ojos del mundo, la fachada se mantenía. Ella continuaba durmiendo en su modesta habitación y vistiendo su uniforme durante el día, una mascarada que ambos sostenían para protegerla de los prejuicios y las lenguas afiladas. Mateo respetaba sus miedos, pero el deseo de gritar su amor a los cuatro vientos crecía en él cada día con más fuerza. El 28 de septiembre se acercaba de nuevo, marcando no solo el cumpleaños de María, sino también el aniversario del día que había cambiado sus vidas. Esta vez, Mateo no permitiría que ella lo celebrara en soledad. Durante semanas, había estado tejiendo en secreto una sorpresa monumental, una celebración que no buscaba la ostentación, sino el significado profundo, un homenaje a la mujer que le había devuelto la vida y la esperanza. Contactó a don Gustavo, el panadero, quien se convirtió en su cómplice con una alegría paternal. Habló con la florista del pueblo para que transformara el jardín trasero en un paraíso de jazmines y bugambilias, las flores favoritas de María. Incluso localizó a la antigua cocinera de su familia, una mujer mayor que conocía los secretos de la cocina yucateca que María tanto añoraba de su infancia. Cada detalle estaba impregnado de amor. Pero el plan de Mateo iba mucho más allá de una simple fiesta. Aquella noche, frente a un pequeño y selecto grupo de personas que realmente apreciaban a María, le haría la pregunta más importante de su vida. El anillo, una pieza sencilla pero de una elegancia exquisita, ya esperaba en su caja de terciopelo azul. Esa noche no solo celebraría su nacimiento, sino que le ofrecería un futuro juntos, un futuro sin barreras ni uniformes. Además, en un golpe de audacia y tras una ardua investigación, había logrado encontrar a una prima lejana de María que vivía en Mérida. Se llamaba Esperanza y era el único vínculo familiar que le quedaba. Mateo la contactó, le explicó la situación con el corazón en la mano y la invitó a ser parte de la sorpresa. Quería que María se sintiera rodeada no solo de amigos, sino también de la sangre de su sangre, para que supiera que ya no estaba sola. La mañana de su cumpleaños, Mateo se despertó con un nerviosismo adolescente. María, ajena a todo, había salido temprano al mercado. Él aprovechó su ausencia para supervisar personalmente cada detalle, las mesas vestidas de blanco, las guirnaldas de luces cálidas, el pequeño escenario para los mariachis que tocarían sus canciones preferidas. Quería que todo fuera un reflejo del alma de ella, sencillo, auténtico y hermoso. Don Gustavo llegó con el pastel, una obra de arte de 3 pisos coronada por una réplica en azúcar de la casita de adobe donde María había crecido. Es para que nunca olvide sus raíces, pero que sepa que su futuro es tan dulce como este pastel, le dijo el anciano con los ojos húmedos. Mateo lo abrazó, agradecido por la complicidad y el cariño genuino que sentía por la mujer que amaba. Poco a poco, los invitados comenzaron a llegar. La familia de la florista, la cocinera jubilada, algunos empleados de confianza de sus hoteles que habían llegado a querer y respetar a María, y, por supuesto, su prima Esperanza, una mujer de sonrisa cálida y ojos amables. Cada uno traía un regalo modesto pero cargado de afecto, creando una atmósfera de familia, de comunidad, algo que María no había sentido en una década. Cuando María regresó, la mansión estaba en un silencio inusual. Mateo, llamó, extrañada. La voz de él la guió hacia el jardín trasero. Al abrir las puertas de cristal, se encontró con una escena que la dejó sin aliento. ¡Sorpresa!, gritaron todos al unísono. Se quedó paralizada, con las manos en la boca, sus ojos inundándose de lágrimas de pura incredulidad y alegría.
El jardín de la mansión se había transformado en el escenario de sus sueños. Los mariachis comenzaron a tocar las mañanitas, y los invitados la rodearon, abrazándola, felicitándola. Vio a don Gustavo con el pastel y lloró al reconocer su hogar de la infancia. ¿Cómo te acordaste de cómo era mi casa?, le susurró a Mateo. Recuerdo cada palabra que me has dicho, cada historia que has compartido conmigo, respondió él, tomando su mano. Esta noche es para celebrar a la mujer extraordinaria que eres. Su prima Esperanza se acercó, y el encuentro fue un torbellino de emociones. Mi niña, cuando este buen hombre me llamó y me contó lo especial que eras para él, supe que tenía que estar aquí. Tus padres, desde el cielo, deben estar tan orgullosos de ti, le dijo, abrazándola con la fuerza de los lazos de sangre reencontrados. María, por primera vez en 10 años, no se sintió huérfana. Se sintió completa. La fiesta fue un sueño. Bailó con don Gustavo, rió con las anécdotas de la cocinera, recibió bendiciones de todos. Mateo había logrado lo imposible, le había devuelto una familia, una red de afecto que la sostenía y la celebraba por quien era. Se dio cuenta de que el amor de Mateo no solo la había salvado de la soledad, sino que había traído a su vida a todas estas almas buenas. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, Mateo pidió la atención de todos. Amigos, comenzó, su voz vibrando de emoción. Hace exactamente un año, en esta misma fecha, la vida me dio el regalo más grande. Descubrí que la mujer más maravillosa del mundo vivía bajo mi techo, y yo había sido demasiado ciego para verla. Todos los ojos se posaron en María, quien lo miraba con el corazón desbocado. María me enseñó que el verdadero valor no está en las posesiones, sino en la bondad del corazón. Me enseñó que el amor no entiende de clases sociales ni de apariencias. Me enseñó a vivir de nuevo, continuó, su mirada fija en ella. María comenzó a temblar, intuyendo que aquel discurso era el preludio de algo mucho más grande, algo que cambiaría sus vidas para siempre, frente a todos. Y entonces, ante la mirada atónita de todos, Mateo se arrodilló frente a ella. El murmullo de los invitados se convirtió en un silencio expectante. Sacó la pequeña caja de terciopelo azul y la abrió, revelando el anillo que brillaba bajo las luces del jardín. María sintió que sus piernas flaqueaban, que su corazón iba a salirse de su pecho. El mundo entero pareció detenerse en ese instante. María Elena Reyes, dijo él, su voz temblorosa pero firme. Hace un año me preguntaste si podía sentarme contigo, y esa simple pregunta salvó mi vida. Ahora, soy yo quien te lo pregunta a ti. ¿Querrías sentarte a mi lado por el resto de nuestras vidas? ¿Querrías ser mi esposa, mi compañera, mi reina? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de todo el amor y la esperanza del universo. Las lágrimas de María eran de pura felicidad. Se arrodilló también, quedando frente a él, y tomó su rostro entre sus manos. Mateo, comenzó, su voz entrecortada. Toda mi vida me sentí invisible, como si no mereciera ser amada. Pero tú me viste. Me enseñaste que soy digna, que soy valiosa, que merezco toda la felicidad del mundo. Me enseñaste a amarme a mí misma a través de tus ojos. Me has dado el regalo más grande, no solo tu amor, sino una familia, continuó, mirando a los rostros sonrientes que los rodeaban. Has llenado todos los vacíos de mi corazón. Volvió su mirada a él, sus ojos brillando con una certeza absoluta. Sí, dijo, su voz clara y fuerte resonando en el jardín. Sí, Mateo Herrera, acepto. Quiero ser tu esposa hoy, mañana y para toda la eternidad. El jardín estalló en aplausos y vítores. Mateo, con manos temblorosas, deslizó el anillo en su dedo. Se pusieron de pie y se fundieron en un beso apasionado, sellando su promesa ante su nueva y maravillosa familia. Los mariachis atacaron con una canción de amor y la fiesta se reanudó, pero para ellos dos, el mundo había desaparecido. Solo existían el uno para el otro, en su burbuja de felicidad perfecta.
La boda se celebró 3 meses después, en una ceremonia íntima y conmovedora en una playa apartada de Cancún. El atardecer pintaba el cielo con tonos naranjas y púrpuras, creando un telón de fondo de una belleza casi irreal. Los mismos rostros queridos que habían sido testigos de su compromiso ahora los acompañaban en este nuevo capítulo, sus sonrisas y lágrimas de felicidad siendo el mejor de los augurios para la pareja. María caminó hacia el altar improvisado sobre un sendero de pétalos de jazmín, luciendo un vestido sencillo de lino blanco que danzaba con la brisa marina. Su cabello estaba adornado con flores frescas, y su rostro irradiaba una felicidad serena y luminosa. No era la empleada doméstica ni la mujer millonaria, era simplemente María, una mujer enamorada a punto de unirse al hombre que le había devuelto los sueños y la esperanza. Don Gustavo, con el orgullo de un padre, la entregó en el altar. Entrego a esta mujer extraordinaria al hombre más afortunado del mundo, dijo con la voz quebrada por la emoción, depositando la mano de María en la de Mateo. Él la recibió con una mirada de adoración tan profunda que a ella se le llenaron los ojos de lágrimas. En ese instante, supo que había encontrado su hogar definitivo en el corazón de aquel hombre. Los votos que intercambiaron no fueron palabras vacías, sino promesas forjadas en la soledad y consolidadas en el amor. Prometo amarte no solo en la calma, sino especialmente en la tormenta, dijo Mateo. Prometo ser tu refugio, tu fortaleza y tu más grande admirador. Prometo honrar la mujer increíble que eres, hoy y todos los días de mi vida. Sus palabras eran un bálsamo, un juramento que sanaba todas las heridas del pasado. Yo, María, comenzó ella, su voz temblorosa pero firme, prometo crecer a tu lado, soñar contigo y construir un hogar lleno de risas, respeto y amor incondicional. Prometo recordarte cada día lo maravilloso que eres y agradecer al cielo por haberte puesto en mi camino. Eres mi milagro, Mateo, y prometo cuidar de este amor como el tesoro más preciado que es. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, un aplauso cerrado resonó en la playa, mezclándose con el murmullo de las olas. Se besaron bajo el cielo estrellado de Cancún, un beso que sellaba no solo su unión, sino el comienzo de una nueva vida, una vida donde ya no existían las barreras ni las diferencias. Solo dos corazones que latían como uno solo, en perfecta y armoniosa sintonía. Su nueva vida comenzó en una casa que construyeron juntos, no una mansión ostentosa, sino un hogar cálido y lleno de luz, con un gran jardín donde María podía cultivar sus amadas flores. Cada rincón estaba impregnado de su amor, cada mueble elegido con esmero, cada ventana abierta a un futuro que se antojaba brillante y lleno de promesas. La soledad se había convertido en un recuerdo lejano, un fantasma desterrado para siempre. El tiempo, ese río incesante, fluyó llevándose consigo los últimos vestigios de inseguridad y trayendo a cambio una felicidad sólida y cotidiana. Mateo descubrió en María no solo a una esposa, sino a su mejor amiga, su consejera, el equilibrio perfecto para su vida ajetreada. Ella, a su vez, floreció, descubriendo talentos y pasiones que la soledad había mantenido dormidos. Empezó a estudiar diseño de jardines, su verdadera vocación. Un año después de la boda, la felicidad se multiplicó con la llegada de su primera hija, a la que llamaron Valeria. Era una niña de ojos curiosos y sonrisa fácil, la viva imagen de la alegría que reinaba en su hogar. María se entregó a la maternidad con una devoción infinita, viendo en su hija la promesa de un linaje de amor, la continuación de una historia que había comenzado con un deseo soplado a la luz de una vela. Mateo, por su parte, se convirtió en un padre entregado. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en las cifras de sus cuentas bancarias, sino en la risa de su hija, en el calor de los brazos de su esposa al final del día. Reajustó sus prioridades, delegando más en su equipo para poder pasar tiempo de calidad con su familia, los verdaderos pilares de su existencia, su más grande y valioso imperio. 2 años más tarde, la familia creció de nuevo con la llegada de Jorge, un niño tranquilo y de mirada profunda, idéntico a su padre. La casa se llenó de risas infantiles, de juguetes esparcidos por el suelo, del desorden feliz que caracteriza a un hogar vivo.
María y Mateo se convirtieron en un equipo, navegando juntos los desafíos y las alegrías de la paternidad, su amor fortaleciéndose con cada nueva experiencia compartida. Los cumpleaños de María ya no eran celebraciones solitarias. Se convirtieron en fiestas llenas de vida, con don Gustavo horneando pasteles cada vez más espectaculares, con su prima Esperanza viajando desde Mérida, con los amigos que habían cosechado por el camino. Eran un recordatorio de lo lejos que había llegado, de la increíble transformación que un simple gesto de bondad había desencadenado en su vida. A menudo, por las noches, cuando los niños ya dormían, se sentaban en el porche, mirando las estrellas, y recordaban aquella primera noche en la cocina de la mansión. Se reían de la timidez de ella, de la torpeza de él. ¿Quién nos iba a decir que un pastelito de vainilla y un corazón roto serían los ingredientes de nuestra felicidad?, decía Mateo, atrayéndola hacia él. Yo no tenía el corazón roto, respondía ella, acurrucándose en su pecho. Solo estaba esperando a que tú llegaras para ayudarme a encontrar todas las piezas y volver a armarlo. Esas conversaciones nocturnas eran su ritual, un momento para reconectar, para reafirmar su amor y para maravillarse del increíble viaje que habían emprendido juntos, un viaje que había superado todas sus expectativas. En su 6º aniversario de aquel encuentro, Mateo la sorprendió con un viaje al pequeño pueblo cerca de Valladolid donde ella había nacido. Visitaron las ruinas de lo que fue su casa, el lugar donde sus padres habían sido felices. No fue un viaje triste, sino uno lleno de gratitud. María pudo cerrar un ciclo, presentarle a Mateo sus raíces y agradecer a sus padres por haberle dado la vida y los valores que la convirtieron en la mujer que era. Allí, de pie sobre la tierra que la vio nacer, Mateo le entregó un pequeño cofre de madera. Dentro, no había joyas ni lujos, sino una colección de fotos de su nueva vida, su boda, el nacimiento de sus hijos, sus celebraciones. Quería traerte aquí para mostrarte que, aunque perdiste un hogar, has construido uno nuevo y maravilloso. Tu pasado te hizo fuerte, pero tu futuro, nuestro futuro, es brillante, le dijo. María lloró, pero esta vez, sus lágrimas eran de pura gratitud. Se dio cuenta de que su historia no era una de pérdida, sino de resiliencia y redención. El amor de Mateo no había borrado su pasado, sino que lo había honrado, dándole un nuevo significado. Juntos, habían creado un legado de amor que trascendía el tiempo y las circunstancias, un amor que era un faro de esperanza. Esa noche, bajo el mismo cielo estrellado que había cubierto su infancia, hicieron una promesa. Enseñaremos a nuestros hijos que el amor es el puente más fuerte entre dos mundos, dijo María. Y que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en la capacidad de ver el corazón del otro, añadió Mateo, sellando su pacto con un beso que sabía a eternidad, a hogar, a amor verdadero. 10 años habían pasado desde la noche que unió sus destinos. La vida de María y Mateo era un tapiz tejido con hilos de amor, risas y la serena felicidad de lo cotidiano. Valeria, ahora una niña brillante de 9 años con la pasión de su madre por la naturaleza, y Jorge, un niño reflexivo de 7 con la mente curiosa de su padre, eran el centro de su universo. La prueba viviente de que su amor era fértil y verdadero. La mansión de Cancún había sido vendida. Se había convertido en la sede de una fundación que crearon juntos, dedicada a otorgar becas a jóvenes de escasos recursos, especialmente a mujeres, para que pudieran completar sus estudios. Era la manera de María de honrar su propio pasado, de transformar su dolor en una oportunidad para otras, un legado de empoderamiento y esperanza que llenaba su corazón de un propósito renovado. Mateo, aunque seguía siendo un empresario exitoso, había encontrado un nuevo sentido a su trabajo. Ya no se trataba solo de construir hoteles, sino de crear espacios donde las personas pudieran conectar, de generar empleos dignos y de invertir en las comunidades locales. El amor de María lo había transformado, puliendo las aristas de su ambición y revelando al hombre compasivo y generoso que siempre había llevado dentro. El cumpleaños de María seguía siendo la fecha más importante del año, una celebración sagrada para la familia. Ese año,
para su 38º cumpleaños, Mateo le tenía preparada una sorpresa que iba más allá de cualquier regalo material. Había pasado meses planeándolo en secreto, involucrando a sus hijos y a sus amigos más cercanos en una conspiración de amor que culminaría en un momento inolvidable. La llevó a la playa donde se habían casado, con la excusa de una cena romántica para los dos solos. Pero al llegar, un camino de velas los guió hasta un círculo iluminado en la arena. En el centro, sus hijos los esperaban, vestidos de blanco, sosteniendo un ramo de jazmines. A su alrededor, estaban don Gustavo, ahora un anciano frágil pero con la misma sonrisa de siempre, su prima Esperanza y el círculo íntimo de amigos que se habían convertido en su familia. ¿Qué es todo esto, Leo?, preguntó María, con el corazón latiéndole con fuerza. Mateo sonrió, tomó su mano y la condujo al centro del círculo. Hace 10 años, en una noche como esta, te encontré. Y mi vida comenzó de nuevo. Hoy, quiero renovar las promesas que te hice, no como el hombre que era entonces, sino como el hombre que soy ahora gracias a ti, dijo, su voz cargada de una emoción profunda. Se arrodilló frente a ella, ante la mirada conmovida de sus seres queridos. No sacó un anillo nuevo, sino que tomó la mano de ella y besó la alianza que llevaba puesta. María, ¿me harías el honor de volver a elegirme? ¿De permitirme seguir siendo tu esposo, tu compañero y el hombre que te amará hasta el último aliento? ¿Te casarías conmigo, una y otra vez, por el resto de la eternidad? Las lágrimas de María eran un río de felicidad. ¿Cómo podría no elegirte? Eres mi hogar, mi paz, el amor de mi vida, respondió, arrodillándose también para abrazarlo. Sus hijos se unieron al abrazo, creando una estampa de amor puro y perfecto. Los aplausos de sus amigos se mezclaron con el sonido de las olas, creando una sinfonía que celebraba una década de un amor que solo se había hecho más fuerte con el tiempo. Pero la sorpresa no había terminado. Mateo se puso de pie y le entregó un sobre lacrado. Esto es algo que he querido darte desde hace mucho tiempo, le dijo. María lo abrió con manos temblorosas. Dentro, encontró los títulos de propiedad de una vasta extensión de tierra cerca de Valladolid, junto con los planos de una hermosa casa de campo y un proyecto para reactivar las milpas de la zona, creando una cooperativa agrícola. Es tu tierra, María. Tu herencia, explicó Mateo. Quiero que vuelvas a plantar tus raíces donde nacieron, no para vivir en el pasado, sino para construir un futuro para otros. Quiero que tu historia inspire a tu pueblo. María se quedó sin palabras, abrumada por la magnitud del gesto. Él no solo la amaba, la entendía, honraba cada parte de su ser, de su historia, de sus orígenes. «No lo hiciste solo, ¿verdad?», preguntó ella, conociendo a su esposo. Él sonrió y señaló a don Gustavo. «El viejo panadero sabe mucho de negocios también», bromeó Mateo. «Hemos estado trabajando en esto juntos. Será la cooperativa, la Esperanza de María, en honor a ti y a tu prima». Esperanza lloró de emoción, viendo cómo el legado de su familia renacía de las cenizas. La noche se convirtió en una fiesta de gratitud y alegría. Bailaron descalzos en la arena, bajo el mismo cielo estrellado que había sido testigo de su unión. María se sentía plena, completa. La niña huérfana y solitaria había desaparecido para dar paso a una mujer amada, una madre, una líder comunitaria, la matriarca de una hermosa familia elegida. Mientras sus hijos jugaban en la orilla, ella se acurrucó junto a Mateo. «Gracias», le susurró. «Gracias por ver en mí a la mujer que ni yo misma sabía que podía ser. Gracias por darme mucho más que amor, por darme un propósito». Él la besó en la frente. «Tú eres mi propósito, María. Cada día a tu lado es un regalo que no sé si merezco, pero que atesoro con toda mi alma». Se quedaron en silencio, observando el ir y venir de las olas, una metáfora de su propia vida, con sus altibajos, pero siempre constante, siempre avanzando. La promesa que se hicieron esa noche no necesitaba palabras.
Estaba grabada en sus corazones, en la mirada de sus hijos, en el legado que estaban construyendo juntos. Una promesa de amor eterno, de apoyo incondicional y de una felicidad compartida. Esa noche, María entendió que el verdadero final feliz no era un evento, sino un proceso. Era la decisión diaria de amar, de perdonar, de crecer juntos. Su historia con Mateo no era un cuento de hadas, era algo mucho mejor, una historia real, imperfecta y maravillosa, sobre cómo dos almas pueden encontrarse en la oscuridad y construir juntas un universo lleno de luz. Un universo que inspiraría a otros a creer en el poder redentor del amor. La celebración en la playa no fue solo una renovación de votos. Fue la reafirmación de un viaje compartido, un tributo al camino recorrido y una mirada llena de esperanza hacia el horizonte. Mateo le había regalado a María no solo su pasado de vuelta, sino un futuro lleno de posibilidades, demostrándole que el amor verdadero no solo sana, sino que también empodera y transforma, creando un ciclo virtuoso que se extendía mucho más allá de ellos dos. Mientras la luna ascendía en el cielo, María tomó la mano de Mateo y la de sus hijos. Juntos, caminaron hacia la orilla, dejando que el agua fresca besara sus pies. En ese momento, rodeada de su pasado, su presente y su futuro, se sintió la mujer más rica del mundo. Su riqueza no era de oro ni de tierras, sino de amor, un tesoro inagotable que brillaría por siempre. El eco de la risa de sus hijos se mezcló con el murmullo del mar. Mateo la miró, y en sus ojos ella vio el reflejo de una vida entera, de todos los momentos que los habían llevado hasta allí. Te amo, le dijo él, como si fuera la primera vez. Te amo, respondió ella, con la certeza de que esas dos palabras contenían todo el universo, toda su historia, toda su promesa eterna. Los años siguieron su curso, tejiendo canas en el cabello de Mateo y suaves líneas de expresión alrededor de los ojos sonrientes de María. Su amor, lejos de desvanecerse, había madurado como un buen vino, adquiriendo una profundidad y una serenidad que solo el tiempo y las experiencias compartidas pueden otorgar. Se habían convertido en abuelos, y la risa de sus nietos ahora llenaba el hogar que habían construido con tanta dedicación. La cooperativa La Esperanza de María en Valladolid era un éxito rotundo. Se había convertido en el motor económico de la región, devolviendo la dignidad y la prosperidad a muchas familias campesinas. María viajaba allí a menudo, no como la esposa de un millonario, sino como una de ellos, compartiendo sus conocimientos sobre la tierra y escuchando las historias de la gente. Su legado estaba vivo, floreciendo en los campos de maíz y en los rostros agradecidos de su pueblo. Mateo, ya retirado de la primera línea de sus negocios, dedicaba su tiempo a la fundación y a ser el compañero inseparable de su esposa. Encontraba una alegría inmensa en las cosas simples, caminar de la mano con ella por la playa, leerle poemas en el jardín, verla jugar con sus nietos. Había aprendido que el verdadero éxito no se medía en logros profesionales, sino en la paz del corazón y en la calidad de los afectos. Una tarde, en el día de su 70º cumpleaños, María estaba en la cocina horneando un pastel. Valeria, su hija, ahora una reconocida arquitecta paisajista, la observaba con una sonrisa. Mamá, ¿por qué insistes en hornear tu propio pastel cada año? Podríamos comprar el que quisieras. María se giró, sus ojos brillando con la sabiduría de los años. Porque este pastel, mi niña, no es solo un postre. Es un recordatorio. Le contó entonces, con todo lujo de detalles, la historia de aquella noche lejana, la soledad, el pequeño pastelito de vainilla, la vela solitaria y el deseo susurrado al viento. Le habló del hombre que apareció en la penumbra y que, con una simple pregunta, cambió el curso de su vida. Valeria escuchaba fascinada, conociendo la historia, pero nunca contada con tanta emoción. Esa noche, continuó María, aprendí que incluso en la oscuridad más profunda, una pequeña llama de esperanza puede atraer la luz. Y que el amor verdadero no llega con fuegos artificiales, sino en silencio, con un gesto de compasión, con la voluntad de ver más allá de las apariencias.
Sacó el pastel del horno, y el aroma a vainilla y canela inundó la cocina, un aroma que para ella era el perfume de la redención. Esa noche, toda la familia se reunió en el jardín para celebrar. Hijos, nietos, y por supuesto, don Gustavo, que a sus más de 100 años seguía teniendo una lucidez envidiable. Mateo, con el cabello completamente blanco pero con la misma mirada enamorada de siempre, se sentó al lado de su esposa. Cuando trajeron el pastel, no tenía 70 velas, sino una sola, pequeña y blanca, idéntica a la de aquella primera vez. Pide un deseo, abuela, gritaron los nietos. María miró a Mateo, sus ojos encontrándose en un universo de complicidad y amor compartido. Cerró los ojos, pero esta vez, su deseo fue diferente. Ya no pidió no estar sola. Agradeció. Agradeció por la vida, por el amor, por la familia, por cada uno de los milagros grandes y pequeños que habían llenado su existencia de un significado profundo. Sopló la vela, y mientras la pequeña llama se extinguía, un aplauso cerrado llenó la noche. Mateo tomó su mano, una mano ahora arrugada por el tiempo, pero que para él seguía siendo la más hermosa del mundo. «Feliz cumpleaños, mi amor eterno», le susurró al oído. «Gracias por cada uno de los días que me has regalado. Has sido y siempre serás la mejor decisión de mi vida». Más tarde, cuando los invitados se habían ido y la casa estaba en silencio, se quedaron sentados en el porche. «Leo», dijo ella, «¿crees en el destino?» Él la miró, pensativo. «No sé si creo en un camino ya escrito. Pero sí creo que el universo nos da oportunidades, nos pone a las personas adecuadas en el momento adecuado. Depende de nosotros tener el coraje de tomarlas, de cruzar el puente». «Tú fuiste mi puente, María», continuó él. «Me sacaste de la isla de mi soledad y me llevaste a un continente lleno de vida y de amor. Me salvaste de mí mismo». Ella apoyó su cabeza en el hombro de él. «Y tú me enseñaste que yo también podía construir puentes. Que mi historia no era un final, sino un comienzo. Juntos, hemos construido un mundo entero, ¿no crees?» Miraron las estrellas, las mismas que habían sido testigos de su improbable historia de amor. Se sentían inmensamente pequeños bajo la vastedad del firmamento, pero al mismo tiempo sabían que el amor que compartían era tan grande y eterno como el propio universo. No necesitaban más. Lo tenían todo, porque se tenían el uno al otro. La historia de Mateo y María se convirtió en una leyenda familiar, un cuento que se transmitía de generación en generación. La historia de cómo un millonario solitario y una empleada doméstica de corazón noble encontraron el amor en la cocina de una mansión, demostrando que las almas gemelas no entienden de clases sociales, solo de la necesidad universal de ser visto, comprendido y amado incondicionalmente. Su legado no estaba en los hoteles ni en las cuentas bancarias, sino en los valores que inculcaron a sus hijos y nietos, la compasión, la generosidad. La importancia de la familia y la fe en que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. El legado de una vela que, en la noche más solitaria, encendió un fuego que calentaría a generaciones enteras. Y así, en la serenidad de sus años dorados, Mateo y María continuaron su viaje juntos. Como dos árboles viejos cuyas raíces se habían entrelazado tan profundamente que ya era imposible saber dónde empezaba uno y terminaba el otro. Eran una sola alma, un solo corazón, un testimonio viviente del poder transformador del amor. En su lecho de muerte, muchos años después, rodeados de sus seres queridos, se tomaron de la mano por última vez. No hubo tristeza, solo una paz infinita. «Te veo al otro lado del puente, mi amor», susurró él. «Te estaré esperando con un pastelito de vainilla», respondió ella con una última sonrisa. Y juntos, emprendieron el último viaje, dejando atrás un mundo infinitamente más rico por haber albergado su extraordinaria historia de amor. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo, gracias por tu apoyo incondicional en cada historia.
Bendiciones para ti y tu familia.